Sigo pensando por qué no los veo. Hola Martín, a vos te veo. Ah, no tengo videos. ¿Por qué no tengo videos de 17? Entraron sin video. Ahí está. Bueno, ¿cómo andan? Falta poco para el parcial. ¿Ya tuvieron parciales orales? Cuéntenme. Abran el micrófono alguno y cuéntenme. Martín, ¿vos tuviste? Todavía no. No. ¿Por Zoom ¿Y o presencial también? cómo? ¿Solamente oral por Zoom o presencial? No, por Zoom. No, por Zoom no. Ah, o sea que vamos todos a estrenar. Sí, doctora, una pregunta. ¿Más o menos cuánto tiempo vamos a tener para exponer? Lo único que yo te puedo hablar es de experiencias presenciales. Por Zoom jamás. Y en realidad, en general, lo que se hacía cuando elegían un tema era, hablaban más o menos. El tema es que tenemos, bueno, hay cuestiones operativas que yo no termino de solucionarlas en mi mente. Quizás están solucionadas, pero no sé cómo solucionarlas, que es que tenemos que tomar a casi 200 personas en un día y por Zoom. Porque supuestamente es como que se comienza por una comisión, como les dije el otro día, se termina con esa comisión y se sigue con la otra. Con lo cual, yo tengo un problema en poder entender que no va a haber ninguna otra utilidad del Zoom de la facultad para otra cosa que no sean los exámenes reales, seguramente. Bueno, volviendo a lo que me dijeron, yo calculo que puede ser que vos empieces a hablar y hables aproximadamente, ponele 5 minutos, 8 minutos, una cosa así, más de ese tiempo, y después se te puede preguntar, que se te harán 2 preguntas, más no, de algún otro de los temas que entre que sea distinto al tema que elegiste. Yo calculo que más de 3, como mucho 3 preguntas, no, porque yo no o sea, nosotros supuestamente somos 60 y pico. No, o sea, si yo llego a estar media hora, poner que sean 60, yo llego a estar media hora con cada uno, ¿cuánto tiempo estoy? O sea, tomo 2 por hora, 4 cada 2 horas. Si empezamos a las 9 y para las 11 le tomé a 4. Ay, mira el gato. Hola, gato. No lo tires así, pobrecito. Con amor trátalo, Martín, ¿eh? Ojo, ¿eh? Yo soy media así, animalera, o sea. Así que, por eso te digo, mínimamente tenemos que tomarle, y lo ideal sería que le podamos tomar a 4 por hora. 60 dividido 4, ¿cuánto da? No sé, yo soy abogada, ustedes ni siquiera lo... No sé cuántas horas nos dan. La verdad que yo por eso les digo, tengo problemas de entender la... Doctora, una consulta. ¿Y va a haber un cronograma más o menos estipulado del horario en el que vamos a rendir si somos tantos o cómo va a ser eso? A nosotros el titular lo que nos dijo es que el 1 de junio tomamos los parciales orales a través de Zoom
y que no van a ser así, porque yo dije, pero mirá que no puede haber más de una reunión por Zoom. No, obvio, no hay una sola reunión, no van a ser paralelos, sino que van a ser uno después de otro. Eso es lo único que sabemos. Y que no pueden ser muy largos, obviamente, por lo que les dije. Entonces, no sé, o sea, ¿qué quiere o sea, si les digo, a ver, 60 dividido 4, nada, me da 15. Yo no puedo tardar 15 horas en tomarle a 60 personas. O sea, que en realidad te voy a dejar hablar con ese que tenía que tomarle, ponerle que le tome. Vamos a una cifra loca. 60 dividido 6, no. Acá hay algo más. Si yo tengo 60 alumnos, hagan una regla de 3 simple, por favor. Lo divido, o sea, y tomo 4 por hora, tengo que hacer 60 dividido 4, ¿no? A ver, ayúdenme, ustedes que terminaron el colegio hace menos que yo. Sí, 15 horas. Y si yo hago 60, no, acá, bueno, no sé. No sé, chicos. Yo recuerdo viejas épocas. La profesora Torres Lastra, disculpe, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Nicolás? Bien, la profesora Torres Lastra la semana pasada ¿Qué les comentó, dijo? porque hizo una clase de asesoramiento y charló más que nada que el parcial iba a ser una conversación. Dejó bien en claro que iba a ser una conversación en la cual nosotros empezábamos hablando de algo como para que tomáramos confianza, empezamos hablando de un tema que querramos, pero que no íbamos a poder contar todo el tema, y que de ese tema con el que empezábamos, ustedes nos iban a hacer alguna que otra preguntita, y alguna que otra preguntita de otra parte del temario, y ahí se terminaba. Y si Que es no lo que se iba, estoy diciendo. Bueno, eso es lo que yo te estoy claro, diciendo. pero El el tema tema es es que el si somos siguiente. 200 y pico, no sé cómo Claro, van a el tema es hacer. el siguiente. Me parece perfecto lo que dijo Torres Lastra. Primer asunto. Torres Lastra nunca tomó oral los exámenes, porque eso yo lo hablé con ella. Porque cuando ella dio la materia, justamente la daba así, ¿no? Era una de las personas que rendían de esa forma. Y la verdad que era así, o sea, nosotros nos sentábamos en la facultad y nos pasábamos 3 o 4 días tomando, pero era así, bueno, a ver, ¿qué tema elegís? Tal, bueno, a ver, empezá, 2 minutos, tal cosa. Esto es una conversación, no sé, o sea, siempre son conversaciones. Tal cosa, pero va, bien, bueno, a ver, vamos a otro tema, tal otra, sí, bien, ok. Ahora hablame de tal otra cosa, bien, ok. Eso te lleva 10 minutos. Porque no te puedo hacer preguntas para que me conteste sí o no. Porque para que me conteste sí o no me voy a multiple choice. Entonces, mínimamente yo te digo, bueno, ok, vos ponele que decís, elijo límites al dominio. Bueno, no, dale, empezá. Entonces me decís, bueno, los límites al dominio están regulados en el Código Civil a través del artículo 1970. ¿Qué son los límites al dominio, te digo? Y los límites al dominio son los que marcan el verdadero sentido del derecho, estás hablando los pedos, ¿eh? El verdadero sentido del derecho de propiedad. Bien, perfecto. ¿Qué límites conoces? Y conozco tal, tal, tal. Bueno, bárbaro, vamos a otro tema. ¿Qué es la posesión? Y la posesión es tal cosa. Bueno, ¿cuánto se le define la posesión? Y la posesión tiene 2 elementos. ¿Cómo se llaman? Corpus y ánimos. ¿Qué es el corpus? Bueno, ok, bien, bárbaro. Vamos a hablarme de prescripción adquisitiva. ¿Cuántas prescripciones adquisitivas conoces? Ay, conozco 2. Hasta ahí venís bárbaro, porque te sabías todo, claro. Pregunto yo me autocontesto. Y yo te digo, como me pasó en un examen, prescripción adquisitiva, listo, bárbaro. ¿Cuántas prescripciones adquisitivas conoces? Y conozco 2. Ah, bárbaro, muy bien. Esas 2. Y una es la larga y otra es la corta. Bien, fantástico. ¿Qué las distingue? ¿Qué distingue la prescripción larga de la prescripción corta? Bueno, la prescripción larga es para los inmuebles. Ajá. ¿Y la prescripción corta? Para los muebles. ¿Estás segura de lo que decís? Sí, bueno, listo, andate. Porque estás aplazada. Eso pasó en un examen libre. Y
pero ¿cuánto te llevó? Empecé y llegué hasta ahí, o si no me lo decís más, o le digo, bueno, no te voy a aplazar por esto. Entonces me pongo a buscarte algo, como les decía la otra vez, más complicado, pero es verdad, es una conversación, no te voy a dejar hablar media hora. Es más, no te voy a dejar hablar media hora porque seguro que no pueden hablar media hora. No sé, chicos. Y otra cosa Para que mí, dijo, para mí es una incógnita, porque además es, a ver, si yo les tomo a 6 por hora, lo cual significaría que les estoy tomando súper rápido, 6 por hora, o sea, 3 cada media hora, ¿sí? Me lleva 10 horas tomarle a 60 tipos. Entonces, a ver, yo no les puedo tomar 2 minutos cada uno, porque la verdad tampoco sé si se va a fijar el cronograma, si se va a tomar, si yo les digo, bueno, le tomo a los 6 primeros de 9 a 10, o le tomo a los 10 primeros de 9 a 10. ¿Sí? Si yo hago una hora de 60 minutos, dividido 10 son 6 minutos cada uno. también comentó Yo que tengo muchas incógnitas, quizás me iban sean a develadas, pero... iban a participar un par de profesores en cada comisión y que sí, y más el titular. Eso nos dijo, que el titular iba a Sí, ir y pero venir a pero cada a ver, comisión. a mí no me parece, bueno, ahí está, no puede el titular sentarse. O sea, nosotros en la comisión vamos a ser 2, porque una de las integrantes de la comisión tiene que operarse de una cosa urgente este viernes. Razón por la cual somos las mismas 2. Ok, somos 2. Y el titular, pero el titular no se va a sentar a las 9 de la mañana, se va a levantar a las 3 de la mañana. Sí, todos dijimos que vamos a colaborar y que nos vamos a ayudar entre nosotros, todo lo que quieras, pero yo, la verdad, espero que salga, o sea, o sea, tomar escrito tampoco me parece bien, o sea, yo tengo muchas dudas en la forma de tomar, pero ¿cómo me están grabando? O sea, que tampoco puedo. ¿Entienden? No termino Doctora, ¿quiere que corte la grabación? no. No termino por eso digo, tengo muchas dudas, no termino de imaginármelo en mi cabeza. Yo no los quiero poner nerviosos ni nada por el estilo porque todos lo ven, ¿sí? Te tengo a vos, Martín Ugalde, como... Sí, doctora, se ve. Bien. Ahora te cambié a Martín, la cambié a Trini Presti, me parece ahora. Límites al dominio. Límites del dominio en la parte de campus tienen subida una clase, que es una clase escrita, que hizo la doctora Moliné, y le subí bibliografía, le subí 2 bibliografías, creo. Y si no, ahora le subo otra más que tengo del código comentado. Los límites al dominio están regulados en los artículos 1970 a 1982 del Código Civil y Comercial, y estos límites al dominio ya existían, obviamente, regulados en el Código Civil. A partir del artículo 2602 en adelante, el codificador, 2610, perdón, en adelante el codificador, o sea, Vélez Sarsfield, lo que hacía era regular lo que él llamaba restricciones y límites al dominio. Y para que no pierdan la costumbre, las restricciones y límites al dominio son tan viejas que vienen del derecho romano. Entonces, las restricciones y límites al dominio, como las llamaba Vélez Sarsfield, o límites al dominio, como se llaman ahora, lo que hace determinar el verdadero contenido del derecho de dominio. Porque es como que el contenido del derecho de dominio, ustedes lo tengan, no dicho en positivo, sino en negativo. El dominio es el derecho real que me da la mayor cantidad de facultades que una persona puede detentar sobre una cosa. ¿Sí? Ok.
Pero resulta que eso no es absoluto, absoluto, absoluto que puedo hacer cualquier cosa. Porque yo mi derecho de dominio lo ejerzo en una sociedad, estoy inserta de una sociedad, y seguramente al lado del dominio que yo detento, haya otras personas que también son titulares de derecho de dominio, con las que tengo que convivir. Entonces, las facultades que yo ejerzo sobre mi dominio van a tener un límite, y ese límite va a ser determinado por la ley, cuando me diga, usted no puede hacer esto, no puedo hacer lo otro, no puede, porque no puedo, tengo que convivir con los demás titulares del derecho de dominio, que son mis vecinos, ¿sí? A quienes no puedo dañar. Hay un principio general del derecho, que es que yo no puedo dañar al otro. Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro, es otro de esos principios generales que en definitiva existen en el derecho. Razón por la cual yo no puedo, en el ejercicio de mis facultades como titular de un derecho de dominio, y en la absolutez que significa la titularidad de un dominio, perjudicar a los terceros. O sea, tengo que tener ciertas normas que me limiten esa absolutez para que podamos convivir socialmente y no perjudique a los que comparten conmigo, en definitiva, la vida en sociedad. Entonces, como les dije, el contenido del dominio va a surgir no por un catálogo de cuáles son las facultades, las cosas que puedo hacer en la cosa, o sea, las acciones que puedo hacer en la cosa, porque soy titular de dominio, sino que yo puedo hacer todo, excepto los límites que tengo. Por eso las legislaciones siempre traen lo que se llama antiguamente restricciones y límites al dominio, y ahora límites al dominio. Son prohibiciones que surgen del ejercicio normal que tengo que hacer del derecho de dominio. Porque no es que a partir del año 68 en el Código Civil se fueron introduciendo ciertas modificaciones que tenían lo que se llamaba un contenido no tan individualista, como era la filosofía subyacente en el Código Civil de Vélez, sino que iban tendiendo a que fuera un poco más social y un poco más de derecho colectivo. Así entonces, surgió todo lo que se llamaba el abuso del derecho, que es la teoría del abuso del derecho, que es el que me marca que yo puedo ejercer mis derechos, pero no puedo abusar de ellos, porque estoy perjudicándolo. En realidad, toda esta teoría del abuso del derecho ya existía 150 años antes, cuando Vélez creaba o legislaba sobre restricciones y límites al dominio. Lo que ocurre es que estas límites al dominio son legales y están marcadas por la ley, pero puede haber otro montón de acciones que aparentemente no estarían prohibidas por la ley, pero que significarían un abuso de mi derecho. Entonces, ese abuso de mi derecho está prohibido por lo que estaba marcado en el artículo 1071 del Código Civil, que ahora no me acuerdo, se me fue de la cabeza cuál es el número actual del artículo que habla sobre el abuso del derecho. Entonces, los límites sería lo que me marca el verdadero contenido del derecho de dominio, ¿sí? Legalmente. Y toda la teoría del abuso del derecho es la que me marca, fuera de estos límites que tengo regulados legalmente, que no puedo abusar de mi derecho, aunque no, cuando hago una acción que aunque no esté dentro de las prohibiciones, pueda significar un abuso del derecho. ¿Sí? Hasta ahora, ¿vamos bien? ¿Vamos bien, Trini? Te la veo copiar a Trini de una forma así. Muy copada. Entonces, esta regulación que nosotros encontramos ahora en el Código Civil es muy similar, pero muy similar a la que existía en el Código de Vélez. ¿Cuáles serían, en definitiva, las mayores novedades? El cambio de denominación, ahora límites ante restricciones y límites. Una de las innovaciones es que lo que hacen con la mayoría de los institutos, aunque sea muy similar la regulación, es como que los moderniza. O sea, moderniza la terminología y simplifica la redacción de los artículos, porque es que también le da una redacción a los artículos más moderna a la forma que nosotros tenemos hoy de poder hablar. Inclusive elimina institutos que estaba prohibido hacerlos, que en ese momento existían y que en este momento por las normas de edificación y por las normas
de cómo se desarrollan las distintas industrias y las distintas actividades, ya no existen, ¿sí? Ciertos límites que estaban marcados en el Código de Vélez. También hace una agrupación de varias normas que no estaban en este lugar, sino que estaban en otro, y entonces es como que más o menos lo sistematiza de una forma un poco más lógica. Y además incorporan algunos institutos relativamente nuevos, o ayornan algunos existentes a cómo había ido evolucionando la doctrina y la jurisprudencia en los 150 años que teníamos de desarrollo de esta teoría de las restricciones y límites al dominio. Que, como les decía, han existido. Siempre han sido absolutamente aceptadas por la doctrina, por la jurisprudencia, y exigido su cumplimiento. Hay mucha jurisprudencia que exige su cumplimiento. Nosotros, es interesante que pensemos en una cosa, que vamos a encontrar limitaciones al dominio en el interés público y vamos a encontrar limitaciones al dominio en el interés privado. ¿Por qué? Porque en las sociedades vamos a encontrar ciertos límites a nuestro dominio que están impuestos por las municipalidades generalmente o por los gobiernos provinciales. Ahora vamos a ver cómo lo trata el código y vamos a ver que los votos en general lo que nos vamos a referir y vamos a estudiar es a las limitaciones al dominio que están impuestas en el interés privado, o sea, impuestas en nuestra relación con los vecinos. Por eso las debemos diferenciar de otro instituto que lo vamos a encontrar conocido y parecido, llamado servidumbres. Y de esto presten atención sobre todo los que cursan administrativo. ¿Por qué? Porque resulta que, como les dije, hay limitaciones en el interés público y limitaciones en el interés privado. Y hay una gran diferencia entre lo que es una limitación, ya sea en el interés público o en el privado, de una servidumbre. Las servidumbres, por empezar, que sabemos, aunque no los hayamos puesto en este cuadro, que son derechos reales. La servidumbre es un derecho real, reconocido y enumerado en el artículo 1887 del Código Civil. Mientras que las limitaciones no son un derecho real, sino que es justamente una parte integrante del derecho real de dominio, porque me fija el verdadero contenido de lo que es el derecho real de dominio. Por eso, las limitaciones al dominio siempre van a ser legales. Yo no puedo llamar a algo limitación si no es legal, si no hay no están impuestas por una ley civil, como podría ser el Código Civil y Comercial, o cuando las encontramos en interés público, limitaciones reguladas por resoluciones municipales, decretos municipales, resoluciones de entes administrativos públicos, provinciales, nacionales, municipales. Mientras que las servidumbres, puede haber servidumbres legales, las vamos a encontrar en el código como servidumbres legales u obligatorias cuando se dan ciertas o determinadas circunstancias, pero en la generalidad de los casos las servidumbres son convencionales. O sea, la servidumbre es un derecho real que surge de una convención que realizaron los dueños de dos inmuebles. Vamos a agregarle acá, a esto ya que estamos, de que no es derecho real, mientras que las servidumbres son derechos reales. ¿Sí? Miren. No será un precio esos con los rondelitos y todo eso, pero el PowerPoint nos permite que le agreguemos, a ustedes también me pueden sugerir cosas que le podemos ir agregando a estos PowerPoint. Recuerden esto, la mayor parte de las servidumbres, que es un derecho real, son convencionales, ¿sí? Cuando yo hablo desde el principio que empezábamos a hablar del concepto de lo que es un límite al dominio, decíamos que yo ejerzo mi derecho de dominio en un inmueble y que estoy rodeado de inmuebles de mis vecinos. O sea que cuando yo hablo de limitaciones, estoy hablando de limitaciones que surgen entre personas que son titulares de dominio de dos inmuebles y que van a tener que respetar esas limitaciones porque son titulares de un derecho real sobre esos dos inmuebles, ¿sí? Ahora bien, cuando yo hablo de limitaciones,
los dos inmuebles tienen un pie de igualdad. Yo no puedo hacer esto y el del otro inmueble tampoco puede hacer lo mismo, ¿sí? O sea, como están impuestas o en el interés de los vecinos, A no lo puede hacer y B no lo puede hacer. Mientras que cuando yo constituyo una servidumbre, la servidumbre, nosotros tenemos las servidumbres legisladas en nuestro Código Civil, hay dos clases de servidumbres, servidumbres personales y las servidumbres reales. Las servidumbres personales no están legisladas en nuestro Código Civil y en casi ningún Código Civil moderno, porque las servidumbres personales en general implican que una persona está sometida a otra persona. La típica servidumbre personal es la esclavitud, donde vos perdés uno de tus principales derechos, que es la libertad de elegir, porque estás al servicio, como esclavo, de otra persona. Lo que sí está legislado en todas las legislaciones continentales europeas modernas, inclusive también el derecho anglosajón, son las servidumbres reales. O sea, las servidumbres que implican la existencia de res, de cosas. Son las servidumbres en las cuales me voy a encontrar con dos inmuebles, uno que va a tener el carácter de inmueble dominante y otro va a tener el carácter de inmueble sirviente. O sea, el titular de dominio del inmueble dominante le va a poder exigir al titular de dominio del inmueble sirviente que no haga alguna cosa o que soporte alguna cosa, ¿sí? Es una convención que realizan entre el titular del fundo dominante con el titular del fundo sirviente. Una típica servidumbre, que inclusive es una servidumbre que puede llegar a ser inclusive legal, es la servidumbre de paso. Yo voy a utilizar la terminología que usaba el Código Civil de Vélez Sarsfield, porque lo tengo metido en la cabeza, que hay un fondo, que en realidad sería un inmueble, que no tiene salida a la vía pública en forma directa. Razón por la cual la propia ley lo obliga, o podríamos hacer una convención con el dueño del inmueble que tiene salida a la vía pública, esta es una servidumbre generalmente rural, me deje pasar. ¿Sí? La famosa y típica, creo que ya lo hablamos cuando hablábamos del mínimo concepto de servidumbre, la servidumbre de paso. ¿Quién es el titular del fondo dominante? El que va a pasar, el que es el dueño del fondo cerrado, que tiene que llegar a la vía pública. Y el fondo dominante es el que soporta que el otro pase por el fondo. Porque, ¿qué ocurre? Aquí fíjense que es típicamente una servidumbre. Yo, como titular de dominio de un inmueble, tengo el derecho de no dejar pasar a nadie que a mí no se me cante, que a mí no se me antoje, que yo no quiera. ¿Por qué no me dejas pasar? ¿Por qué no quiero? Entonces, por eso es que el código creó la servidumbre de paso como una servidumbre legal cuando hay un fondo encerrado. Pero puede ocurrir que mi terreno no está encerrado, pero que para llegar tengo que dar una vuelta que me implica muchos más kilómetros y yo tengo que sacar mi producción, por eso les digo que son servidumbres generalmente rurales, ¿no? Tengo que sacar mi producción y si tengo que hacer todos esos kilómetros, mi producción se encarece, a diferencia de si podría pasar por el fondo del vecino y llego directamente al camino. Entonces lo hago convencional, hago una servidumbre de paso convencional, en la cual yo le digo, mira, me dejas pasar. ¿Y qué dirían ustedes? ¿Cuánto me das? ¿Sí? Si te dejo pasar, ¿cuánto me das? ¿No? O por ahí son buenos y dicen, bueno, dale. Entonces vamos a fijar un lugar determinado, donde yo, que soy el dueño del fondo que tiene la salida a la vía pública, te voy a dejar pasar. ¿Sí? Y te voy a dejar pasar, nada más que por ese lugar. Te voy a dejar pasar nada más que por ese lugar. Y vos vas a ejercer, vos sos el titular de la servidumbre, ¿sí? Hicimos una convención entre el dueño del fondo A y B. A va a llegar a la vía pública, es el fondo dominante, ¿sí? Es el titular de la servidumbre, y el del fondo sirviente soporta al hombre, ¿sí? Soporta la servidumbre y lo deja pasar.
hay una de las facultades que él podría ejercer como titular de dominio que las deja de ejercer a favor del titular del fundo dominante. ¿Sí? Esta es una típica servidumbre de paso. Existen, o sea, la servidumbre, como les dije la otra vez, puede tener el contenido que quieran, el que se les ocurra. Pero es una convención. ¿Sí? No hay servidumbres que no sean o legales o partidas de convención. En cambio, las limitaciones al dominio, yo no puedo, suponete, una limitación típica del dominio, que lo vamos a ver, es, para que ustedes tengan yo no puedo tener ventanas, ¿sí? que me permitan espiar al vecino. Entonces, yo solamente puedo tener esas ventanas a una X y determinada cantidad de metros del límite separativo, o sea, de los dos inmuebles vecinos. Yo no puedo hacer eso y el vecino tampoco puede hacer eso. ¿Sí? O sea, los dos tenemos que respetar que nuestras ventanas estén de tal forma que yo no pueda espiarte. Es una limitación. Yo puedo abrir ventanas, sí, donde quieras, siempre y cuando me respetes de que no vayas a espiar al vecino. ¿Sí? Entonces tenemos las limitaciones que se llaman luces y vistas, de acuerdo a si yo voy a abrir una ventana para tener luz o si yo voy a abrir una ventana para mirar. Si yo la voy a abrir para mirar, va a tener que estar a una X y determinada distancia del límite que separa las dos unidades. Esa es una típica límite al dominio, porque ni él, ni mi vecino, ni yo podemos tener esa ventana si no cumple con las disposiciones que me marca la ley. Las limitaciones me van a generar obligaciones de no hacer, obligaciones de soportar, o a veces inclusive obligaciones de hacer. Mientras que en las servidumbres siempre voy a tener obligaciones de soportar o de no hacer. Nunca una servidumbre puede obligarme a hacer algo, ¿sí? Porque yo no me voy a obligar a hacer algo, porque la obligación de soportar, como sería la de paso, no es no hacer, sino que es soportar algo. Las limitaciones no son indemnizables, porque están impuestas por la ley y están impuestas a todos los titulares de dominio de todos los inmuebles, mientras que las servidumbres, sobre todo las de soportar, pueden ser indemnizables. O sea, la servidumbre, cuando yo hago una convención para que exista la servidumbre, te puedo cobrar por esa servidumbre. Vos me tenés que pagar por sacar agua, me tenés que pagar por pasar. No cuando son legales, pero sí cuando son convencionales. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Entienden? Es muy simple, limitaciones. El artículo 1970 del Código Civil y Comercial es interesante. Uy, ¿por qué no se me abre esto? Perdonen, ¿eh? Ahí está. El artículo 1970 del Código Civil y Comercial me dice: las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. El aprovechamiento y uso del dominio sobre inmuebles debe ejercerse de conformidad con las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Los límites impuestos al dominio en este capítulo en materia de relaciones de vecindad rigen en subsidio de las normas administrativas aplicables en cada jurisdicción. Este artículo, que está súper moderno, redactado, lo que me está diciendo es esto: las limitaciones al dominio privado, pero en el interés público, recuerden que tenemos en el interés público y en el interés privado, están regidas por el derecho administrativo. Y además me dice, el aprovechamiento de inmuebles, o sea, el ejercicio de mi derecho de dominio sobre los inmuebles, lo tengo que hacer como primera medida conforme a las normas administrativas que rigen en cada jurisdicción. Porque la norma administrativa de acá de Mar del Plata puede ser distinta de la de Miramar o de la de Balcarce. O inclusive es más, dentro de la propia ciudad puede haber distintas
restricciones de tipo administrativo o límites de tipo administrativo. Porque yo quiero que se ubiquen en esto. Todas las limitaciones al dominio impuestas en el interés público son regidas por el derecho administrativo. Ustedes el administrativo, no sé si lo estudian en la primera parte o en la segunda parte, van a estudiar una cosa que se les van a decir que se llaman servidumbres administrativas. Están mal llamadas y es un error absoluto y total. Trini, ¿ya lo vieron o todavía no lo vieron? Todavía no, está en la segunda parte. Estas normas llamadas de derecho servidumbres administrativas no son otra cosa que limitaciones al dominio impuestas en el interés público. ¿Saben por qué las llaman? Nosotros acabamos de diferenciar muy bien lo que es un límite de lo que es una servidumbre. Y las mal llamadas servidumbres administrativas, como les dije, son límites al dominio. Y las llaman servidumbres administrativas porque nuestro derecho administrativo generalmente ha tenido como derecho base para su conformación al derecho francés, al derecho administrativo francés. Resulta que en el derecho civil francés, recuerden siempre, por favor, que el derecho civil es el derecho madre de todas las ramas del derecho. Todas las ramas del derecho surgen del derecho civil. Que se hayan independizado un poquitito no significa que no tengan que reconocer a la madre. Es muy feo no reconocer a la madre, por más que una vez se enoja y opina feas cosas de las madres, en realidad siempre reconozcan a la madre, y acá la madre es el derecho civil. Resulta que el derecho civil francés confunde, no tiene esta división tan marcada como tuvo siempre el derecho argentino, entre un límite y una servidumbre. En el derecho civil francés, lo que nosotros llamamos límite, ellos lo llaman servidumbre. Es un problema del derecho civil francés. Nosotros fuimos más claritos. Y Vélez en las notas al código explicaba por qué él no había seguido, porque él también había tomado el derecho civil francés como uno de los derechos más copiables, o por lo menos que podía servir como base para la conformación del nuestro, y Vélez explica que no sigue esa terminología y esa conformación del derecho civil francés porque la verdad que le parecía que era confundir los términos, y era confundir instituciones. Confundir el derecho civil con sus límites, con los derechos de servidumbre. Entonces, los administrativistas, cuando tuvieron que regular los límites al dominio privado impuestos en el interés público, ¿qué nombre le dijeron? Límites a las... no, le llamaron servidumbres administrativas. Las servidumbres administrativas no son servidumbres, en primer lugar, porque son legales y nunca van a ser convencionales. En segundo lugar, porque la mayor parte de las servidumbres de derecho administrativo, o sea, impuestas en interés público, no tienen dos inmuebles, sino que lo que tienen es un inmueble que tiene que cumplir con las limitaciones administrativas. Por ejemplo, señor, usted cuando tiene un inmueble sobre el mar, sobre la costa, no puede construir más de 6 pisos. ¿Por qué? Bueno, porque resulta que en el interés de toda la comunidad, si usted construye más de 6 pisos, se proyecta un cono de sombra que en el verano no nos deja tomar sol hasta las 7 de la tarde. ¿Quién no ha ido a la playa? Eso se ve mucho cuando vas a Playa Grande. Donde después de las 7 de la tarde, en pleno verano, todos los edificios que hay sobre la costa, que tienen muchos pisos, proyectan un cono de sombra. Y entonces vos tenés que ir corriéndote, ¿no? Porque el sol se va poniendo para el oeste y viene el cono de sombra que te da sobre la playa. Entonces hay ciertas ciudades que privilegian el que no existe ese cono de sombra sobre la costa, sobre la playa, en lugar de privilegiar al señor que puede construir la cantidad de pisos que se le ocurra. Una típica, usted va a tener que dejar sobre los techos de su casa que pasen todos los cables de telefónica o todos los cables de luz. ¿Por qué? Si mi dominio se extiende desde el cielo hasta el infierno, y si yo no quiero que pasen cables sobre mi techo, ¿por qué lo tengo que pasar? Bueno, porque es necesario que pasen los cables
para que el vecino y el de más allá y el del otro lado puedan tener luz. Se le va a poner en su casa, al costadito, una caja de electricidad. ¿Por qué? Porque necesitamos poner la caja de electricidad en algún lado y los ingenieros han determinado que tiene que ser acá. Ah, bueno. Y son todas, les hablé de una municipal, ¿sí? Ahora casi no se usa, porque ahora los ponen en las esquinas, pero todavía existen en algunos lugares donde en las casas que dan en las esquinas te ponían la chapita con el nombre de la calle y con la flechita de si la calle iba para un lado iba para el otro. ¿Sí? Y vos decías, ¿por qué tengo que tener esa porquería en mi pared? Bueno, porque resulta que es necesario que todos vean cómo se llama la calle y para qué lado hay que circular con el auto. Era un límite al dominio, o es un límite al dominio. Y así podemos encontrar dentro del derecho administrativo montones, todas lo que se llaman las servidumbres de gasoducto, las servidumbres de electroducto, ¿sí? En donde yo tengo un pedazo de campo y tengo que permitir que me encajen, ¿sí? Unas terribles torres para que pase la electricidad. Todos hemos ido en la ruta y hemos visto esas torres gigantescas con unos cables que traen la electricidad desde el Chocón hasta acá, por ejemplo. ¿No? Lo tenemos que soportar, son las servidumbres de electroducto, en donde el Estado me obliga a soportar. Esas a veces son indemnizables porque la ley lo determina. Pero es una servidumbre, es un límite a mi dominio impuesto en el interés público. No tengo un inmueble que tenga el mismo deber que yo, porque de eso gozamos todos los habitantes, ¿no? No solamente el del inmueble vecino, el de la luz, la de la ventana que les acabo de decir. Es un problema entre el vecino y yo, entre mi vecino y yo, y nada más, ¿sí? Pero servidumbres de tipo administrativo, que no son servidumbres, son límites al dominio impuestas en el interés público, no tengo un inmueble dominante y un inmueble sirviente. Lo único que tengo son inmuebles sirvientes, inmuebles que tienen que cumplir con esta limitación que me impone alguna disposición de tipo administrativo. ¿Sí? Y el derecho civil sigue considerando que es el derecho madre, porque me dice que todas las disposiciones que haya en el código sobre limitaciones van a servir en subsidio de las limitaciones administrativas. Me lo dice el propio artículo 1970. El 1971 es importante, porque es el que me dice justamente, para separármelo del concepto de servidumbre civil, ¿sí? Que las servidumbres no generan ningún tipo de indemnización. El artículo 1971 me dice: los deberes impuestos por los límites al dominio no generan indemnización de daños, a menos que por la actividad del hombre se agrave el perjuicio. Esa es la regla general. Ya lo traía el Código de Deberes y lo sigue. Yo cuando pongo los artículos, ¿ustedes los leen? No. ¿Sí o no? ¿Ven la pantalla que yo tengo ahora? ¿Sí o no? Mueve la cabeza, Nicolás. Se está viendo el PowerPoint. Se ve el PowerPoint. Ok, perfecto. Entonces, cuando yo hablo de límites al dominio, me voy a encontrar con límites que van a ser más de tipo físico o con límites de tipo jurídico. Porque no solamente me voy a encontrar con limitaciones físicas, sino que también la ley me impone ciertos límites a mi derecho de dominio que son de tipo jurídico. El artículo 1972 del Código me habla de lo que son las cláusulas de inenajenabilidad. ¿Sí? Me dice que yo puedo introducir en actos a título oneroso, como por ejemplo una compra-venta, una cláusula de que no se puede vender ese inmueble a una persona determinada. Acá me está diciendo,
en un acto a título oneroso, usted puede decir, yo no quiero que este inmueble le sea vendido al señor X. Pero no puedo poner una cláusula que me diga, este inmueble no se puede vender a nadie. Eso está prohibido. ¿Sí? Fíjense que yo acá les pongo, la cláusula de enajenabilidad se encontraba prohibida en los actos a título oneroso. La doctrina interpretaba que su violación generaba la obligación de indemnizar. Ahora, la cláusula es nula y si el dueño enajena, a pesar de la prohibición, no tiene nada que indemnizar. O sea, yo puedo poner, para que sea válida, no se puede vender el inmueble al señor X, pero no puedo poner, no se puede vender a nadie. Si yo pongo una cláusula de inenajenabilidad a cualquier persona, esa cláusula es nula, ¿sí? Y lo que les está explicando es, antes, en este tipo de actos a título oneroso, si yo ponía una cláusula de inenajenabilidad a todo el mundo y no la cumplía, entonces lo que ocurría era que era un problema entre el que había puesto la cláusula y el que no, y se indemnizaban entre sí. Ahora no es indemnizado. Eso es porque la cláusula está marcada por la ley, que es una cláusula nula. Cuando yo tengo un acto a título oneroso, ¿sí? Perdón, a título gratuito, como por ejemplo una donación, puedo poner tanto de que no se puede vender a persona, transmitir a cierta persona, o a persona indeterminada, pero nunca por un plazo superior a 10 años. Si no hay plazo, la ley entiende que va a durar 10 años. O sea que, resumiendo, en los actos de título oneroso se puede poner que no se puede vender a persona determinada. No se puede poner que está prohibido venderle a cualquier persona. Y en los actos a título gratuito se puede poner que no se pueden transmitir o a persona determinada o a cualquier persona, pero nunca por un plazo superior a 10 años. ¿Sí? Estas son las cláusulas de inenajenabilidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre? Lo que la doctrina estudiaba o siempre ha marcado en esto que es necesario muchas veces, o es una cuestión teórica, lo que se llaman las inhibiciones voluntarias. Estas inhibiciones voluntarias, en realidad es que yo, titular de dominio de un inmueble, decido obligarme a no vender el inmueble por un tiempo determinado. Y esta posibilidad o esta facultad que yo podría ejercer como titular de dominio de no vender el inmueble por un tiempo determinado, lo hago quizás en garantía del cumplimiento de cierta determinada obligación. Resulta que antes de la modificación del Código Civil y Comercial, estas obligaciones de inhibición voluntaria, o sea, de obligarme a no vender el inmueble por un tiempo determinado, eran consideradas imposibles por la mayor parte de la doctrina. Eso no significaba que no existieran, sino que las inhibiciones voluntarias existían, la gente se obligaba a no vender el inmueble por un tiempo determinado. Lo que ocurre es que no eran inscriptas, o sea, no podían ser oponibles a terceros, porque los registros de la propiedad consideraban de que el Código Civil las tenían prohibidas. Fue una lástima que en esta modificación del Código Civil y Comercial no fuera introducida la posibilidad de la inhibición voluntaria, o sea, la posibilidad de que yo me obligue a no vender ese inmueble o no transmitir ese inmueble por un tiempo X o determinado a cierta persona. Algunos consideran que ante el silencio se podría decir de que estaría permitido de que yo no me obligue, pero no por un plazo superior a 10 años, tratando de hacer una interpretación con respecto a lo que me habla el artículo 1972 de los actos a título gratuito. Pero en realidad no está permitido
tampoco está prohibido. Con lo cual, porque no es que yo adquiero y se me impone una cláusula, sino que yo soy titular y decido obligarme a no hacerlo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Como les decía, se conserva la mayor parte de todas las limitaciones vigentes, pero me interesa sobre todo que veamos las inhibiciones inmateriales del artículo 1973. Las inhibiciones inmateriales del artículo 1973 fueron introducidas en nuestra legislación en el Código Civil en el año 1968. Específicamente estaban reguladas en el artículo 2618 del Código Civil. Y cuando se introdujeron en el año 68, marcaban una innovación en nuestro sistema de limitaciones al dominio, copiado del Código Civil italiano de 1942. La base de nuestras inhibiciones inmateriales era este Código Civil italiano. ¿Y a qué se refieren? Las inhibiciones inmateriales justamente son inmateriales, no son físicas. Las inhibiciones físicas o las molestias físicas serían, por ejemplo, en las ramas de los árboles. ¿Sí? Acá es algo que no tiene, no es algo que se pueda tocar, no es algo que pueda ser palpable, porque como ustedes están leyendo, son las molestias causadas por el humo, el calor, los olores, luminosidad, ruidos, vibraciones u otras molestias o inhibiciones similares. El artículo 2618, ya el de la anterior regulación, me hablaba de que este humo, calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones, se ejercían, surgían por actividades en inmuebles vecinos. Todos en algún momento, o la gran mayoría de nosotros, sufrimos este tipo de molestias o emisiones inmateriales producidas en inmuebles vecinos. Todos sentimos, sobre todo, ruidos que se pueden producir en inmuebles vecinos, luces que pongan luces muy fuertes que nos molestan, olores, lo de los olores es típico que nosotros sintamos que vienen de los inmuebles vecinos. Pero ¿qué pasa? Hay un límite que me está diciendo el artículo. Todos estos humo, calor, olor, luminosidad, ruidos, vibraciones, tienen que exceder la normal tolerancia. Esta normal tolerancia, tanto la doctrina como la jurisprudencia toda, cuando ocurre este tipo de inhibiciones inmateriales, toma una medida estándar, ¿sí? Porque todos podemos ser sumamente quisquillosos en algunos momentos. Esta normal tolerancia va a ser medida en virtud de distintas consideraciones, sobre todo teniendo en cuenta las condiciones del lugar. Porque nosotros podemos tener, hay innumerable cantidad de ejemplos que nosotros vamos a encontrar en el tema de las emisiones inmateriales. Nosotros podemos vivir en una casa y al lado haya un taller mecánico. Entonces el taller mecánico resulta que cuando funciona, ¿qué puede haber? Ruidos, porque me traen, prueban los motores, brum, 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 o me traen motos y las motos las prenden, las apagan, vienen corriendo con la moto, salen a probar la moto, ¿no? Ni les cuento si es un taller mecánico que en realidad lo que hace es esta chapa y pintura, porque entonces por ahí están martillando como loco el auto para tratar de arreglar el abollón, ¿sí? Eso es típico. Entonces, o, por ejemplo, tenemos que decir, a ver, ¿cuándo hacen el ruido? Si tiene que exceder la normal tolerancia, ¿cuándo lo hacen el ruido? ¿Lo hacen en el horario normal de trabajo o lo hacen a las 4 de la mañana? Porque si lo hacen en el horario normal de trabajo, bueno, estás al lado de un taller mecánico, prueban motores. ¿Qué querés que prueben en un taller mecánico? ¿Sí? Resulta que yo vivo en un edificio de propiedad horizontal, donde en general las paredes no son muy gruesas,
¿no? En general son tabiques divisorios más que paredes, y resulta que al lado tengo a alguien que trabaja con una máquina de escribir vieja, esas Olivetti viejas que cuando las tocas hace taca, 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 todo el tiempo. Y a mí me molesta. El vecino me molesta con la máquina. ¿Y a qué hora usa la máquina? Bueno, aproximadamente entre las 10 y las 12. ¿Y por qué te molesta? Porque me molesta, porque yo duermo hasta las 12. Lo lamento en lo más profundo, pero eso no excede a la normal tolerancia. Ahora, si tu vecino pusiera, yo siempre daba el ejemplo de la cumbia, pero ahora hasta yo escucho cumbia, pero pusiera cumbia horrenda, porque hay cumbia normal y cumbia horrenda, ¿sí? Pusiera cumbia horrenda a las 2 de la mañana, con un parlante gigantesco, a todo lo que da, porque se le ocurre hacer una previa, no, ponele que me lo soporte un día, 2 días, al tercero lo quiero matar, ¿no? Porque por lo menos pone música como la gente. Mira, más allá de eso, esos son ruidos, ¿no? Resulta que yo tengo la mala suerte de vivir en un lugar y ponen un bar. Y en el bar resulta que ponen música, ¿y qué me produce? Por ahí no me molesta el ruido, pero muchas veces ese ruido produce vibración. Entonces escucho, fu, 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 y eso vive, 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 vive. Te puede llegar a volver loco. O sea, todos podemos imaginarnos montones de olores. Y hay muchos ejemplos, suponete, por ejemplo, en este momento hay un caso particular que yo conozco, en donde además, debido a la cuarentena, que ya es sesentena, en ese edificio vive una familia de origen asiático que cocina mucho. Y cocina, y cocina, y cocina, y el olor de la cocina asiática a ciertas y determinadas personas es un olor que, claro, penetra, baja por el ascensor, se mete en todos los departamentos, y para ellos en este momento están todos paranoicos porque ese olor de la comida que hacen los asiáticos, para ellos supera la normal tolerancia. Yo, por ejemplo, ahora hice una vez, miren esta anécdota, que es real, esto es absolutamente real. Hace muchos años, en unas canchas de tenis que hay allá por Constitución, habían organizado unos torneos de tenis en los cuales venían grosos, ¿sí? Jugaba Vilas, jugaba, creo que vino a jugar Jimmy Connor, fíjense la cantidad de años que me estoy hablando, jugaba Gabriela Sabatini con Steffi Graf, o sea, venían re grosos a hacer unas demostraciones de tenis. Entonces, ¿qué pasó? Esos partidos obviamente se vendían y también iban a ser transmitidos por televisión, con lo cual entonces agregaron unas columnas de iluminación muy importantes a los efectos de ser transmitidos por televisión, y también lo que hicieron fue agrandar las gradas que tenían este lugar de canchas de tenis. Resulta que, ¿qué pasó con los inmuebles vecinos? Los inmuebles vecinos se encontraron con que cuando empezó, creo que eran 3 días de las exhibiciones, más allá de que llegaban 800 millones de autos y se les estacionaban por todos lados, las columnas esos, ¡pua!, prenden la luz, y por más que vos cerrabas la persiana y todo, claro, porque eran para transmitir por televisión, y era tu inmueble vecino, entonces era una luminosidad que la verdad no te permitía, excedía la normal tolerancia. Y después, las gradas esas, casi, o sea, una grada, recuerden que no es derecha, sino que las gradas vienen así. Entonces, la grada por poco no se te metía la parte de arriba en tu inmueble. O sea que los que se sentaban en esas gradas, lo que hacían era mirarte todo el tiempo, sea de noche o sea de día, que tiraban, porque se comían los panchos, las hamburguesas, ¿no? Tiraban los vasitos de coca, todo para que caían, porque eran los que estaban arriba, caían en tu inmueble, y además los ruidos.
porque como el partido de tenis se transmitía y todo eso, se escuchaban los ruidos y lleno de gente. Entonces, lo que buscó los dueños de los inmuebles vecinos era comprobar todos estos que era ruido, era luminosidad, otras molestias similares, como era toda la basura que les tiraban, y les puedo asegurar que era, o sea, ¿ustedes alguna vez escucharon un partido de tenis por radio? Porque claro, vos no veías el partido, escuchabas. Y no, claro, nunca, jamás, porque los partidos de tenis por radio no se transmiten. ¿Por qué? Porque vos cuando no ves un partido de tenis escuchás esto. Bueno, señoras y señores, ahora aparece Vilas. ¡Ah! Ruido bien, ¿viste? Guille, todo así. Bueno, bárbaro. Y vos no ves muy bien. Entonces estábamos con otro escribano en unos inmuebles vecinos. Bueno, ahora Simiconor, bien, viva, entre Simiconor, no, bien, viva. Ahora empieza el partido. Entonces ahora empieza el partido. Entonces ya, plaf, plaf, plaf. ¡Ah! 15-0 gana Vilas, decís vos. Otra vez, tuc, 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 tuc. 15 iguales. Y así sucesivamente podías ir relatando los tantos y todo el game. La verdad que era una locura. Esto que parece tan gracioso, o no, en realidad ocurrió de verdad. Y era el típico ejemplo de material de ruidos, porque por supuesto que los partidos duraban de luminosidad, porque por más que bajaban las presiones no podías, y que además te tiraban la basura en tu terreno. Entonces, y esto excedía la normal tolerancia, porque no es que vos tengas que aguantar los partidos de tenis, no es que tengas que escuchar los ruidos de la previa a cualquier hora, no es que tengas que soportar los olores de los que cocinan, que tienen todo el derecho a cocinar, pero ahí viene, ¿qué es lo que el juez puede hacer? Cuando se presenta esta demanda de cesación de las molestias, el juez puede ordenar la remoción de lo que causa la ignición, lo cual va a ser, o la cesación de la actividad que causa, ¿sí? Pero también lo que puede hacer es morigerar, decir, tome las medidas necesarias a efectos de que ese olor, ese ruido, esa luminosidad sean menores, no causen la molestia y no excedan la normal tolerancia. Y además, para poder ordenar la remoción o la cesación o la disminución, lo que el juez debe ponderar es el respeto debido al uso regular de la propiedad, o sea, que vos no te excedas, no produzcas ese abuso del derecho, que vos tenés derecho a hacer en tu casa lo que quieras, siempre y cuando no abuses y molestes a tu vecino. La prioridad en el uso. Esto es típico. A ver, si yo me mudé al lado de un bar, después no me puedo quejar que me molestan los ruidos. El típico ejemplo es cuando yo tengo una fábrica de harina de pescado. Las fábricas de harina de pescado, la verdad, no tienen de ellas no emana un olor muy agradable. Entonces, pero si yo me mudé enfrente a una fábrica de harina de pescado, después no me puedo ir a quejar de que no me guste el olor. Prioridad en el uso se llama eso, ¿sí? El interés general, porque puede ser que la fábrica que a mí me molesta el humo que larga y que está al lado de mi casa, es la que le da trabajo a, no sé, 200 personas. Entonces, ahí en lugar de decir que cese la fábrica, que larga el humo que me molesta, bueno, pongan filtros, cambien algo de la forma de producción para disminuir la molestia, pero yo, juez, tengo que pensar también que le da trabajo a 200 personas. Y también tiene que tener en cuenta lo que se llama las exigencias de la producción. O sea, no le puedo ordenar que haga X o determinada acción en la cadena de producción de la fábrica, porque resulta que se requiere para fabricar eso que ocurra, o sea, la medida que lo tengo que ordenar que haga como juez tiene que estar en relación y en consonancia con el interés general y con las exigencias de la producción, ¿sí? Un caso jurisprudencial, que lo voy a buscar y se lo subo, porque lo tengo, en la cual
interviene bastante. También ocurrió, que ya no ocurre más, en Mateu y San Luis, no, Formosa y San Luis, está la iglesia, una iglesia mormona. Esta iglesia mormona, desde hace mucho tiempo, tenía una cancha de básquet, una canchita de básquet abierta que lo usaba todo el barrio. Yo recuerdo hace más de 30 años que yo me mudé a esta zona y estaba la canchita de básquet de los mormones. Y todo el mundo, como estaba abierta, iba a jugar a la canchita de básquet de los mormones. Bien, hace aproximadamente 10 años, o sea que la cancha yo tenía más de 20, un señor compró una casa pegada a la cancha de básquet de los mormones. Y a este señor, en determinado momento, le empezó a molestar que todo el barrio fuera a jugar al básquet a la canchita de los mormones. Y entonces quería iniciar una demanda a efectos de que cerraran la canchita. Yo recuerdo que cuando me llaman para hacer el acta para ir a ver cómo jugaban al básquet en la cancha de los mormones, que lo veía hacer de toda mi vida, yo dije que para mí no correspondía porque había prioridad en el uso por parte de los mormones. Y además que de hacer lo que más podía en definitiva hacer, además cuando se jugaba no era de noche, sino que era de día, o sea, con lo cual no había luminosidad, o sea, para mí no se cumplían ninguna de las requisitos para considerar de que el uso de la cancha excedía la normal tolerancia y que se tenían en cuenta las condiciones del lugar. Bueno, este señor, que la verdad no soportaba la canchita de los mormones, lo que logró es que o sea, en realidad fue por buena voluntad de los mormones, pero inició un juicio, el juicio lo perdió justamente porque no tenía prioridad en el uso, sino que la tenían los mormones, y porque no pudo demostrar que se vulnerara la normal tolerancia. Así y todo, llegó a un arreglo con los mormones que tuvieron muy buena voluntad, cerraron la canchita y lo usaban en estacionamiento. Pues, ¿qué le molestó al señor en ese momento? Los autos que se estacionaban. Ah, bueno, lo que pasa es que a vos te molesta cualquier cosa. Entonces, al final, si ustedes pasan, ven que todo ese lugar está todo enrajado, no se usa para actividades propias de la iglesia mormona. Eso fue lo que se logró con este señor que tuvo un exceso en la posibilidad de llegar a una reunión de asignaciones inmateriales. Y que o sea, lo perdió, y lo peor, esto es otra enseñanza que les quiero hacer. Ustedes cuando sean abogados no tienen que hacer juicio por cualquier cosa, sino que tienen que hacer juicio cuando corresponde, cuando la persona realmente tiene derecho y la persona realmente está siendo vulnerada en uno de los derechos que pueden ser cualquiera, como podía ser en este caso. La abogada, en este caso era una abogada que llevaba adelante el caso, le dijimos que lo iba a perder porque no se daban justamente todos los elementos necesarios previstos para el caso de las emisiones inmateriales, y sin embargo esta doctora llevó adelante el juicio y lo perdió, ¿no? Y este señor no solamente lo perdió, sino que además tuvo que pagarle los honorarios a la abogada y al abogado de los mormones, ¿no? Es un típico caso en el cual les juro que cuando yo vi de que lo habían perdido, hasta me sentí feliz, porque mi recomendación como conocedora del tema había sido: no se puede accionar porque se va a perder, porque no era un caso en el cual, les conté un caso en el que iba, que fue el de los partidos de tenis, y les conté un caso en el que hubo un exceso de llevar adelante la utilización de este artículo de las emisiones inmateriales. Este artículo es importante que lo lean porque suele ser pregunta de examen. O sea, esta vez que va a ser la conversación, puede llegar a ser que le digan: háblame de las emisiones inmateriales. Porque es un tema que siempre ha sido tomado cuando se quiere preguntar algún tema referido a las limitaciones al dominio. Porque las otras limitaciones que con nosotros nos encontramos no son tan divertidas, o no son en sí que tengan tantas cosas para preguntar. Porque, por ejemplo,
el de que las aguas no pueden dar, lo de luces y vistas. Lo que es una de las innovaciones es el tema de los arbustos, ¿sí? Y de otras plantas. Porque en el artículo 1982 del Código se ha tenido en consideración más bien un principio ecológico. Anteriormente, si a mí me molestaban las ramas de un árbol del vecino, no se podían plantar árboles en el límite de las 2 unidades. Si había un árbol que estaba en el límite de las 2 unidades, cualquiera de los dos podía hacer sacar el árbol. Si me molestaban, entonces los árboles no podían estar plantados a menos de 1 metro del límite separativo. Si había un árbol plantado a menos de 1 metro, yo podía obligarle al vecino que saque el árbol. Eso fue horrible. También lo sufrí en carne propia al exceso de esto. Resulta que había un árbol de paltas que estaba menos de 1 metro del límite separativo de la casa de mis padres con la del vecino. Un enorme, divino árbol de paltas que daba paltas. Ustedes vieron el precio de las paltas. Las paltas siempre fueron caras y daba paltas, unas paltas lindísimas. Bueno, al vecino se le ocurrió que las ramas de la pobre palta, que era bastante grande, iban a caérsele arriba del techo del quincho. Y entonces se exigió que se sacara el árbol enorme de palta. Y como estaba a menos de 1 metro, estaba en definitiva violando la limitación que regía en ese momento, y luego lo sacaron. Más allá de que lloraba porque no tuve más paltas, me pareció un exceso porque como árbol, era un árbol lindísimo. Entonces ahora, en realidad, lo que te dice ahora la legislación no es que se pueda sacar el árbol sola, pura y exclusivamente porque al vecino se le ocurre que puede llegar a haber una rama que se le caiga, sino que lo que te pueden exigir es que cortes las ramas que pueden llegar a producir algún peligro, ¿sí? Pero no la obligatoriedad de poder extraer el árbol entero, porque tiene en realidad un criterio un poco más amplio y un poco más ecológico que el que tenía la anterior legislación hecha en la época de Vélez, donde la verdad que la conciencia ecológica de soportar los árboles no era muy acendrado. Después, en 1977 el Código antes me prohibía, por ejemplo, que lo que yo, había toda una serie de limitaciones en cuanto a que yo no podía, si yo tenía fraguas, o sea, hornos, que daban a los inmuebles vecinos, tenía que tener una pared con tanto grosor y de determinada forma. Eso se salió. Pero lo que me habla en 1977 es que cuando yo ponga instalaciones para obras, cuando yo quiero pintar la pared, suponete medianera, y lo que ocurre es que voy a tener que armar toda una estructura sobre el techo de mi vecino para no perjudicarlo. Entonces hay toda una serie de normas y de reglas que yo tengo que imponer para que cuando haga obras que pueden implicar o dañar mi inmueble vecino, eso no ocurra. Cuando mi vecino lo hace, en definitiva también, ¿sí? Lo de las luces y vistas es muy tonto, porque la luz es una ventana que se impone sobre, generalmente, yo no puedo tener aperturas en las paredes medianeras. Es una prohibición. Por más que la pared medianera es una pared que ya van a estudiar, que es en condominio de los dueños de los 2 inmuebles, no puede haber ventanas. Si resulta que necesito hacer una luz, porque necesito darle luz, o sea, iluminación a una habitación, yo puedo hacer una ventana que esté a 2 metros de altura, porque me va a significar que no voy a mirar, sino que es nada más para luz, ¿sí? Y que lo que va a tener además que tener es un vidrio translúcido, porque si a mí se me ocurre subirme una escalera, igualmente espiarlo al vecino, va a tener que tener un vidrio translúcido y seguramente va a ser de esas ventanas que no se pueden abrir. Porque lo que yo estoy resguardando es la intimidad de mi vecino, y mi vecino tampoco puede tener, en definitiva, una pared de eso. Hola, estoy dando clase. Cuando termine te llamo. Chao. Disculpen. La vista es una ventana que yo abro realmente para mirar, que es la que ya les mencioné. Esa ventana tiene que tener
unas características, hay truenos, unas características de lejanía del inmueble de mi vecino para que yo no lo pueda espiar tranquilamente, porque también están hechas para resguardar la intimidad, en definitiva, de mi vecino. Entonces, por eso tienen que estar a 3 metros del límite de mi vecino, si es una lista directa. ¿Directa cómo es? Es cuando yo lo que hago es pararme y mirar a mi vecino. Así, parada, derecho, ay, mira lo que está haciendo. ¿Sí? Yo el otro día, la vista siempre se ve. En los lugares urbanos es casi imposible no ver a los vecinos, sobre todo si está más elevado, ¿no? Yo de donde estoy ahora, que estoy en un primer piso, estoy viendo todos mis vecinos, pero como estoy más lejos, no los veo. Es como que tengo que hacer un esfuercito para mirarlos. Y si resulta que es una vista oblicua, ¿cómo es una vista oblicua? La vista oblicua es la que para mirar a mi vecino tengo que hacer esto. O sea, tengo que torcerme para poder chusmear a mi vecino. Entonces ahí el límite, la ventana de donde, o el balcón, ¿sí? Que el código de Bayes lo llamaba voladizos, lo que yo tengo que hacer es estar mínimamente como ya es más dificultoso, entonces son 60 centímetros del límite separativo de las dos heredades. Son todos limitaciones que yo tengo en la vista o en las luces para poder resguardar la intimidad de mi vecino y para que mi vecino a mí no me espíe. Es muy común que en propiedad horizontal estas limitaciones no se cumplan. La propiedad horizontal es la típica construcción en la cual ninguna de estas limitaciones de las luces y de las vistas en definitiva se cumple. Luego en el artículo 974 yo tengo regulado una limitación que no es en el interés de los vecinos, sino que es de derecho público. Es la única limitación de derecho público que siempre ha estado regulada en la legislación civil, porque ya lo traía la legislación de Vélez y la repite el Código Civil y Comercial, que es el camino de sirga. El camino de sirga es un tanto antiguo, porque la sirga es una acción que se lleva a cabo cuando un barco tiene que remontar, escúcheme, un barco a vela tiene que remontar un curso de agua, llámese río, y que no, entonces para que pueda remontar, o sea, lo que va haciendo va en contra de la corriente. Entonces, ¿qué hace? Larga unas sogas que la gente, los marineros se bajan del barco y van a los costados en la tierra tironeando el barco a efectos de que el barco remonte. Como verán, es una cosa muy moderna, ¿sí? Y eso se llama sirga. Entonces, el Código Civil, hecho en 1870, lo que me decía era, a las veras de los cursos de agua se va a dejar 35 metros, decía el Código Civil, para que se pueda producir esta operación de sirga. Bueno, como ahora, en definitiva, no existen barcos que remonten cursos de agua para los cuales se les tenga que tironear porque resulta que tienen motor, entonces no lo necesitan, lo que se dice es que no tiene que haber construcciones en 15 metros que vayan desde lo que es la vera del río para adentro. Esos 15 metros de no construcción son para facilitar cualquier tipo de maniobra que se necesite en los cursos de agua navegables. Entonces, no vamos a hacer, se llama camino de sirga porque sigue teniendo el nombre que se le dio en antaño, pero en realidad son para que puedan, si es necesario, porque hay que hacer algún salvataje o porque hay que hacer alguna obra para facilitar la navegabilidad del curso de agua, que no se hagan construcciones en 15 metros, o sea, los que son propietarios ribereños, no hagan ese tipo de construcciones en 15 metros. Uno de los límites menos aceptados es porque en realidad si ustedes ven muchas veces en los costados de los ríos navegables
van a ver que los 15 metros no son respetados si hacen construcciones en esos 15 metros. Si ustedes se fijan, cuando vayan a Buenos Aires en auto y crucen el Salado, que es un río muy grande que se cruza en determinado momento, ¿no? Vayan atentos y van a ver que el Salado tiene casas, algunas casas, que generalmente cuando hay inundación se inundan, porque están tan cerca que no respetan los 15 metros y no han respetado el camino de Celia. O sea que están en contra de esta limitación. Esta es una limitación típica del interés público, no en el interés privado. Con lo cual, les digo, es una limitación de tipo administrativo, pero que está legislada, siempre estuvo legislada en el Código Civil, y se llama el camino de Celia. Las otras, ustedes pueden leer los artículos del código, la verdad que esto no se necesita ser demasiado así, no requieren mayores explicaciones. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Ninguna pregunta? ¿Nadie tiene una pregunta? ¿De todos los que están? ¿De los 22 que están? ¿Todos entendieron las limitaciones que no son tan complicadas? Las emisiones, ¿les gustaron los ejemplos que les di de las emisiones inmateriales? Y saben todos los que podría darles. Una vez tuve que hacer un acta, había un boliche que estaba ahí cerca de Alem, ya a esta altura ni me acuerdo, entonces tenía unos amigos que vivían en el departamento de al lado. No sabés lo que era el departamento, era imposible de estar, imposible. Sí, tengo preguntas. En el chat. Una dice que no se escucha. ¿No me escuchaban? ¿Quién no me escuchaba? Buenas tardes, doctora. La clase de realización, uy, bueno. 15 minutos para cada uno, dice Jacqueline. Si hacemos 15 minutos para cada uno, son 4 por hora y tardamos 15 horas en tomar. ¿Viste? Mi ancho de red no basta 100 en la reunión. Y bueno, no, es que por eso lo que vamos a hacer es de que haya, dividirlos en más días. El tema de dividirlo en 2 días, y algo va a ocurrir, pero resulta que nosotros tenemos puesto de que el primero tomamos parcial y el 8 tomamos recuperatorio. No sé. 30 alumnos un día y 30 el siguiente. No sé, chicos. Todo puede ser. Van a tener que anotarse. Es prácticamente imposible. Alguno que tenga micrófono que le diga a la doctora que supuestamente unos días antes van a tener que anotarse los que estén seguros que van a rendir. Ah, puede ser, sí. Hay una pregunta que no voy a contestar. ¿Por qué no es viable el multiple choice? Es una decisión del titular que no es viable en definitiva tomar con multiple choice. Viviana Caparelli, que no me escuchabas, ¿todavía estás? Escribime si escuchás o no escuchás, porque exacto, un gasoducto, por ejemplo. Perdón, doctora, fue al principio que no se escuchaba, después se escuchó perfecto. Ah, bueno, bárbaro, gracias, me sacaste una preocupación. Bueno, ¿en serio? ¿No tienen nada que preguntar? Bueno, la semana que viene todavía vamos a estar en condiciones de dar una clase antes del parcial. ¿Les parece bien? ¿Sí? Sí, doctora. Contéstenme. ¿Sí? Y esa clase va a ser una clase abierta. O sea, ahí yo los escucho a ustedes. Ustedes van a tener todos con el micrófono abierto y me van a preguntar. ¿Sí? Me van a preguntar de los temas que quieran. O me van a decir, hable más de esto, o hable más de lo otro, o no entendimos esto. ¿Sí? O supónganse algunos de que no se haya dado clase y haya quedado un PowerPoint nada más y que quieran alguna explicación. Se va a subir, nos falta subir un PowerPoint que es el PowerPoint de expropiación. Pero expropiación, chicos, es leer la ley nacional y la ley provincial, que además son bastante parecidas. Y además ustedes expropiación también la ven en otras materias, o sea que en realidad no es nada complicado
Pero bueno, si tienen preguntas para expropiación, no hay ningún inconveniente. ¿Alguna pregunta? Porque me habían pedido que diera clase hasta las... Ah, bien, 4:30, que diera clase hasta las 5, y ya estamos llegando. Una consulta. ¿Es importante estudiar el procedimiento del juicio de usucapión? Yo creo que vos lo que tenés que estudiarte de la 1459 en la usucapión es que es un proceso judicial en el cual no es una información sumaria, sino que tenés que realmente probar que se cumplen con todos los requisitos y que estás haciendo un juicio contra alguien, ¿no? Que es un proceso en el cual vos lo que haces es tratar de conseguir que a una persona que pierda el dominio, ¿sí? Porque vos has adquirido el dominio de alguna forma, ¿sí? Y que el otro puede oponerse y puede haber una litis en definitiva y que tenga que existir una prueba realmente fundada. La ley tampoco es tan larga, pero en definitiva lo importante es que justamente empezás con el plano, empezás con los certificados de dominio, y eso son todas partes. El otro día yo hablé algo de lo que es el juicio de usucapión, cuando hablábamos de organización dominial, y que justamente lo que vos tenés que hacer es probar tu posesión pública, pacífica, ininterrumpida durante el tiempo que te exija la ley. Y si vas a ir a la prescripción corta, deberás probar el justo título. Sé que tuvieron la clase de títulos el otro día y les habrán explicado lo que es un título suficiente, un justo título y un título putativo, ¿sí? Y para qué sirve en definitiva cada uno. Y si no, van a ser de las preguntas que me van a hacer. ¿Alguna otra cosa, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Perfecto, Gracias. doctora. ¿Todo bien? ¿Listo? Bueno, falta que subamos la clase anterior de organización dominial, a la que me quería hacer la pregunta, que me la anote para la semana que viene, y cuando tenga esta clase, la grabación de esta clase la subimos también. ¿Dale? ¿Listo? Chicos, chau, chau. ¿Sí? Estudien mucho, estudien mucho.